Hola, bienvenidos a un episodio más aquí en nuestro podcast en Primum Lex. En este episodio contamos con nuestra invitada especial, la abogada Ana Belén Correa, quien nos va a hablar sobre temas de derecho penal en materia económica. Abogada, ¿cómo está? Hola, abogado Félix, muchas gracias por la invitación. Realmente estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes el día de hoy este espacio para conocer un poco más acerca de lo que es el derecho penal económico. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación, doctora. Pero bueno, cuéntenos, ¿por qué se inclinó en el derecho penal y en específico en el derecho penal económico? Porque bueno, uno como abogado hace de derecho penal, pero ¿por qué particularmente delitos en materia económica? Bueno, el derecho tiene muchas ramas, siempre lo especifico yo, y el derecho penal me encanta, siempre me ha encantado desde que he sido muy joven y desde que decidí estudiar en sí la carrera de Derecho. Pero más allá de eso, en la actualidad, el tema corporativo es un tema que está mucho en tendencia, y más aún que el tema corporativo necesita poder instruir y protegerse legalmente en todas las aristas. Y qué más aún poder protegerse en temas penales, porque el derecho penal económico va muy concatenado con el tema corporativo, que cada compañía, cada empresa pueda conocer con respecto de qué acciones debe realizar para cumplir netamente con la ley y no incurrir en algún tipo de infracción penal en el futuro. Claro. ¿Y usted, doctora, ha tenido algún caso en específico donde usted aprendió o adquirió más conocimiento en esta área? Claro, he tenido varios casos, realmente yo me manejo mucho por el tema de derecho penal económico en específico con el delito de estafa. Y previo a hablar con respecto al delito de estafa, me gustaría mencionar el tema de que en la actualidad muchas compañías, muchas empresas se dedican a lo que es la oferta de productos y servicios, y esto tiene pues un plan preventivo, porque realmente comenzamos con algún tipo de vulneración a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y en el futuro recaemos en un delito de estafa. Entonces es aquí que nosotros como abogados y como asesores siempre recomendamos a las compañías realizar capacitaciones con respecto de la protección a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Entonces, partiendo de aquello, yo recuerdo cuando recién me gradué de abogada y comencé a ejercer la profesión, recuerdo que tuve un caso en específico con respecto a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que era una contravención, y uno la escucha realmente, y estoy segura que muchos colegas se van a identificar conmigo, que dices, bueno, contravención a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, realmente suena fácil, suena sencillo, porque tú dices es una contravención. En este ámbito, cuando es una contravención, no tiene enraigada un tipo de, sí tiene una indemnización por pagar, tiene una multa por pagar, pero no tienes algún tipo de sanción de tema privativo de libertad. Sí. Entonces es aquí que tú dices, bueno, en ese sentido no es tan importante. Sin embargo, de ese caso en específico, que fue mi primer caso, sí aprendí muchísimo. Aprendí que todos los casos no son iguales, que todos los casos requieren que tú revises minuciosamente cada parte, en este caso los contratos de las compañías, revisar y respetar los tiempos que uno tiene. Eso es importantísimo, porque realmente más allá de que sea un simple proceso de contravención, tenemos que revisar que ese proceso en el futuro no sea perjudicial para nuestra compañía y que no incurra en una denuncia de esta. Claro, porque bueno, a mí como también realizo temas penales, sí me ha tocado casos donde me llegan clientes que han sido engañados, quizás por un vendedor que le promete algo en tal determinado tiempo, y luego ellos van a oficina y me dicen, no, pues abogado, que no me cumplieron con lo que establece en el contrato, con lo que me dijeron cuando me hicieron la venta. Entonces ahí uno como abogado tiene que buscar la estrategia, el mecanismo legal correspondiente para, ya sea si es idónea la Ley de Defensa del Consumidor o ir directamente a la vía penal correspondiente. Claro, en efecto, o sea, realmente aquí en este tipo de casos lo que uno siempre busca corroborar es la publicidad engañosa, ¿no? Y es algo que yo siempre digo, en la práctica a veces es difícil probar la publicidad engañosa, y sin embargo aquí hago un llamado para el tema de los jueces, porque considero que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor es muy ambigua y realmente se presta para que los abogados, las defensas técnicas y también para que los jueces no puedan aplicarla en correcto funcionamiento, porque me ha tocado casos en que específicamente la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece prescripciones y de repente yo voy a una audiencia y los jueces no dan paso,
O sea, más allá, esto es un tema también de seguridad jurídica, del debido proceso que yo también tengo que garantizar. Yo siempre realmente hablo con respecto de defensa al consumidor, pero yo en el tema corporativo, porque de pronto si yo hablo con otro usuario y está en el tema del consumidor, va a ser una perspectiva completamente distinta. Mi tema es netamente corporativo y realmente aquí yo lo que siempre le recomiendo a mis clientes es realizar capacitaciones con respecto a posibles incumplimientos de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, con respecto a que no incurran en delitos de estafa, con respecto a que no exista un delito de abuso de confianza y que las compañías sí puedan cumplir con cada uno de los requisitos legales que establece la misma ley. Así es, doctora, totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, de estafa, ¿cuáles serían otros delitos que también se ven comúnmente en temas de materia económica? Claro, en mi área yo siempre mi delito principal es el delito de estafa. De allí existe también el delito de abuso de confianza y existen un sinnúmero más, pero por poner ejemplos, lavado de activos y lo que es la defraudación tributaria. Esos realmente son los delitos pues, que más frecuentemente escuchamos. Y hablando, doctora, de temas de lavado de activos, ¿cómo se configura en sí realmente este delito? Porque a veces es muy complicado probar el origen del ilícito, de cómo las personas maquillan este tema de lavado. ¿Usted cómo lo puede probar? Claro, a ver, el tema del lavado de activos, hay que entender que cuando nosotros hablamos de lavado de activos, el mismo Código Orgánico Integral Penal establece un sinnúmero de verbos rectores. Así es. Entonces, más allá del verbo rector por el cual se pretenda imputar a una persona o iniciar una instrucción fiscal, es el tema de que, como usted lo mencionó en su pregunta, es de buscar de dónde es el origen ilícito de esos fondos. Esa es la causa principal del lavado de activos, poder corroborar que en efecto exista actividades que no son acorde a la ley y que estas actividades den origen al lavado de activos. Entonces, es un poco difícil para Fiscalía poder encontrar todos los elementos de convicción para poder continuar con una instrucción fiscal. Sí, sin embargo, no es imposible porque realmente este tipo de delitos de lavado de activos a su vez acarrea otros delitos, otras actividades que son ilícitas. Entonces, vamos allá a un ejemplo, el tema de que en muchos casos el lavado de activos también va relacionado con que personas firman compraventas, simulan compraventas de bienes inmuebles. Entonces vamos dejando de esta forma ciertas, así como la historia de Hansel y Gretel, cuando dejamos las migajitas. Claro. Entonces de pronto vamos dejando ciertas cosas que podemos usar para poder demostrar que en efecto existe un lavado de activos. Entonces realmente aquí la importancia es demostrar el origen ilícito de estos fondos, que estas actividades no van acorde a la ley. Doctora, como usted dice, se van haciendo y van originándose algunos delitos con este tema de lavado de activos. Pues puede ser también el tema del testaferrismo, con muchas personas por desviar fondos ponen sus propiedades a nombre de otras personas o sus cuentas se las prestan a otras personas. Entonces muchas personas creen que el testaferrismo solamente es prestar el nombre y ya, pero realmente nuestro Código Penal establece, como usted lo dice, verbos rectores específicos, y me gustaría saber usted qué piensa al respecto. O sea, cómo este delito también va de la mano con el tema del enriquecimiento ilícito. Es que realmente volvemos al mismo tema. Por lo general, cuando hablamos de este tipo de delitos, llevan consigo el cometimiento de otras infracciones penales que están tipificadas en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Cuando nosotros hablamos de testaferrismo, tal como usted lo menciona, más allá de prestar un nombre, el testaferrismo tiene ciertos elementos que por parte de Fiscalía tienen que ser comprobados. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que exista una relación, ya sea económica o jurídica, previa, que podamos demostrar que la persona que es testaferro realmente conozca y tenga voluntad con respecto de saber que lo que él está haciendo es una actividad que se encuentra tipificada en nuestro Código Orgánico Integral Penal y que es una actividad ilícita. Realmente el conocimiento, porque más allá cuando nosotros hablamos de todo tipo de infracción, estamos hablando de una acción dolosa que tiene la intención de causar un daño. Entonces, cuando nosotros aceptamos ser testaferros de una persona, tenemos que estar plenamente conscientes de que en realidad estamos haciendo una actividad que no va acorde con los parámetros legales establecidos, que en muchos casos muchas personas prestan su nombre para comprar bienes inmuebles, hacen simulaciones una vez más, y esto en efecto da origen a que podamos tener otro tipo de delitos. En mayoría de casos este delito también va relacionado lastimosamente con el tema del sector público.
porque sabemos que en muchos casos estas personas que hacen testaferrismo ganan un salario que no va acorde con todo el patrimonio que ellos presentan. Y entonces ahí resulta alarmante y es cuando realmente Fiscalía tiene que comenzar sus investigaciones, y más aún cuando nosotros ya conocemos cuál es la realidad que vivimos tras bastidores. Entonces realmente esa es la respuesta como tal. ¿Y cuáles serían los elementos de convicción en sí que serían suficientes para probar y darle esta continuidad a una audiencia de formulación de cargos? En temas de delitos de testaferrismo. Claro. Realmente aquí el tema de poder comprobar, como lo mencioné en mi respuesta anterior, es el tema de que exista una relación anterior con estas personas. Bueno, siempre y cuando saber que la persona que está testaferro no es la persona que realmente va a ejercer el dominio con respecto a la cosa al cual él posee. Por ejemplo, si el bien inmueble que él tiene de la empresa, de la compañía, o a veces fungen como accionistas en una empresa y tú revisas en la superintendencia de compañías y no tienen ningún tipo de participación. Aquí comprobado que existe un testaferrismo. Y vuelvo y repito, el tema del patrimonio. Nosotros revisamos dónde está enrolada esta persona trabajando, cuánto es el salario que él gana, y no va acorde con el patrimonio que él presenta. Entonces, de esta manera, Fiscalía va recabando estos elementos de convicción para poder demostrar que en efecto existe un testaferrismo, y más aún, que existe una tercera persona que se está beneficiando de aquello. ¿Y qué errores suele encontrar a veces Fiscalía, o qué vacíos pueden suscitarse dentro de esta audiencia de formulación de cargos? Bueno, en una audiencia de formulación de cargos es una audiencia importantísima a mi gusto, en la que se va a determinar si Fiscalía realmente cuenta con elementos de convicción para continuar con un proceso penal, porque sabemos que el proceso penal inicia con la audiencia de formulación de cargos, posterior tenemos una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, y finalmente una audiencia de juicio. Entonces, basándonos en aquello, es importante que Fiscalía pueda individualizar cada uno de los elementos de convicción. Por lo general, yo siempre digo que esto es un error común que suele ocurrir en una audiencia de formulación de cargos. Fiscalía no individualiza cuáles son los elementos de convicción por los cuales va a imputar una infracción penal al procesado en este caso. Entonces, esto de aquí podría ser un error que a la final puede acarrear algún tipo de nulidad, o puede acarrear que no podamos continuar con una siguiente etapa procesal, porque a la final no tenemos suficientes elementos para continuar con una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Adicional a aquello, el tema de que en muchos casos Fiscalía no puede ubicar en tiempo y espacio a un procesado. O sea, no podemos ubicar a una acción con respecto a la responsabilidad de esa persona, que también es importantísimo y de pronto puede generar un problema futuro dentro del proceso. Y otro error común que yo considero que es gravemente suele ocurrir en una audiencia de formulación de cargos es el tema de cómo sustenta Fiscalía las medidas cautelares, porque en muchos casos las medidas cautelares simplemente decimos, bueno, vamos a dictar prisión preventiva. La dictamos y les encanta dictar prisión preventiva, pero una prisión preventiva es de última ratio. Lastimosamente, no me gusta decirlo, pero en la actualidad vemos que dictan las prisiones preventivas y a veces no en todos los casos las justifican, y esto es lo importante porque es necesario ver la realidad del país en la cual estamos, y aparte de eso es necesario visibilizar que la misma normativa establece que la prisión preventiva es de última ratio y que tiene que ser justificada, y es cuando nosotros no podamos tener otra medida cautelar para poder garantizar la inmediación del procesado dentro del proceso penal. Como usted dice, doctora, en cuanto al tiempo, puede ser que en la audiencia de formulación de cargos uno se lleve todos los elementos de convicción suficientes para darle la responsabilidad al procesado. Y en este caso, el código establece que se puede darle un término de 90 días de instrucción fiscal. ¿Usted cree que ese tiempo adicional que se otorga es oportuno para recopilar todos los elementos de convicción, o es una carrera contra reloj? Bueno, en este tipo de delitos, no solamente en este tipo de delitos de derecho penal económico, sino más bien en su mayoría, es importante resaltar que sí, en muchos casos sí puede ser una carrera contra reloj, porque a la final nosotros necesitamos
revisar informes, necesitamos la ayuda de otras instituciones, como por ejemplo la UAFE, como el SRI, Superintendencia de Bancos, etcétera. Y en muchos casos no recibimos esos informes dentro del tiempo procesal oportuno. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente para la defensa técnica de los procesados, sino también para la misma fiscalía, que en muchos casos los procesos se caen porque no tienen, los informes no llegan a tiempo, llegan después de que la instrucción fiscal ya se venció, ya se cerró y no pueden ser incorporados como parte de prueba. Entonces, de manera general, sí, de pronto sí puede ser una carrera contra reloj, pero más allá de que es una carrera contra reloj, también viene la estrategia pues que nosotros utilizamos como abogados, como defensa técnica, de poder manejar cada uno de los tiempos que tenemos y cómo vamos a incorporar estas pruebas dentro del proceso. Entiendo, doctora. Y bueno, en cuanto a la audiencia ya preparatoria de juicio, y una vez obtenido todos estos elementos de convicción, todas estas pruebas fehacientes, ¿qué argumentos utiliza para que el tribunal no le baje alguna prueba? Bueno, es importante, siempre yo recalco que es importante establecer, porque las reglas del juego las establece el mismo Código Orgánico Integral Penal. Entonces nosotros sabemos que en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio vamos a hacer nuestro anuncio probatorio. Y nuestro anuncio probatorio tiene que ir conforme lo establece la ley. Entonces, en ese sentido, las pruebas tienen que ser primero pertinentes, porque en muchos casos no vamos a anunciar pruebas que no tengan nada que ver con respecto del hecho que estamos investigando o que estamos procesando en ese momento. Entonces, realmente, primero la pertinencia de la prueba, y más aún, que las pruebas hayan sido obtenidas con legalidad y legitimidad, que esto es importantísimo. Es decir, si nosotros vamos a incorporar algún tipo de tema informático, algún tipo de llamada, algún tipo de mensaje de texto, estos mensajes de texto tienen que tener una cadena de custodia, tienen que guardar una legalidad y una legitimidad para poder ser incorporados como prueba dentro de un proceso. Entonces, realmente la forma en la que nosotros podemos evitar que un tribunal nos excluya las pruebas es cumpliendo con los parámetros de legalidad que el mismo Código Orgánico Integral Penal establece. Así, hablando exactamente de eso, doctora, a veces ciertas pruebas se suelen filtrar y a veces suele hasta ser mediático, y muchas veces a nosotros los abogados nos toca luchar con eso. Nos toca tratar de ver la forma, la vía en que no se filtren ciertos documentos, ciertos audios, ciertos videos, porque van en este caso a contaminar nuestro proceso. ¿Usted qué hace en esos casos? Bueno, es que suele pasar mucho, lastimosamente, y vivimos ahora en una era digital en la que muchas personas podemos estar aquí en este momento, usted y yo lo grabo, y de pronto de aquí a mañana quiero iniciar un proceso y voy a utilizar esa grabación. Entonces, realmente lo que quiero decir con esto, y va relacionado con la misma pregunta anterior, es que tenemos que guardar siempre la legalidad de las pruebas, más aún cuando estamos hablando de elementos que netamente tienen una carga probatoria tecnológica. Entonces, en este tipo de sentidos es necesario poder guardar y resguardar esos datos informáticos. ¿Por qué? Porque ¿cómo garantizamos la veracidad y la autenticidad de esos datos? A través de una cadena de custodia que es necesario que sea incorporada dentro del proceso para poder legitimar esa prueba. Así es. Y usted, ahora hablando ya más de tema corporativo, ¿qué considera que son los errores más usuales que suelen cometer ciertos gerentes o descuidos que suelen tener, y por eso es que se incurre estos temas de derecho penal económico? Bueno, un claro ejemplo puede ser el tema de la elaboración de contratos. En muchos casos, es más, aquí quiero hacer un paréntesis, que indistintamente de que empecemos un negocio y de que este negocio sea un negocio pequeño, digamos, no es que mi empresa es pequeña todavía, yo en mi empresa todavía tengo 10 empleados y ya nada más. Por lo general en el Ecuador, y bueno, voy a decir en el Ecuador porque es el país en que nosotros vivimos, existe una cultura que es muy informal. En muchos aspectos. Entonces, esta informalidad también trae paso a que de pronto tengamos en el futuro problemas jurídicos y problemas legales en sí. Entonces, aquí mi recomendación es que un empresario tiene que poder revisar cada uno de los contratos que suscribe, porque en muchos casos no revisan, simplemente vemos un contrato, lo firman y ya. Y no solamente para el empresario, sino para todos los usuarios y todas las personas en general. Tener la cultura de poder revisar cada uno de los documentos que nosotros vamos a firmar. Esto es importantísimo. Y para el tema empresarial es importante, pareciera que no cuando decimos que tenemos un negocio pequeño, pero es muy importante que podamos tener un departamento legal.
Sí. Esto es importantísimo porque así sea no de un departamento legal físico dentro de la compañía que tenemos, pero por lo menos tener asesores externos que puedan ayudarnos y puedan respaldarnos, que puedan hacer auditorías. Parece mentira, las auditorías son importantísimas cuando nosotros estamos en el tema corporativo, porque necesitamos revisar balances, necesitamos cerrar cajas, necesitamos ver incluso la evaluación de mis propios vendedores, de mis asesores, para ver cómo estamos manejando la empresa y de pronto ver cómo estas acciones pueden afectar a la compañía, porque usualmente cuando nosotros hablamos de derecho corporativo, comenzamos con el tema de una mala venta, que esta mala venta puede provocar una denuncia futura. Entonces podemos prevenir realmente esto. ¿Y cómo lo prevenimos? A través del contacto de un abogado. Parece mentira y muy cliché, pero en realidad es importantísimo poder tener un departamento legal que pueda dirigirme a mí como representante legal de una compañía para poder accionar bien y poder tener mejores resultados dentro de mi compañía como tal. Claro, como usted bien lo dice, tener el asesoramiento de un abogado es muy importante. Muchas compañías, muchos empleadores solamente contratan a sus trabajadores, no inscriben sus contratos en el Ministerio de Trabajo, no los afilian al IES, luego el trabajador se asesora, va donde un abogado y comienzan con esta presentación de denuncias. Inclusive el COI establece que la retención ilegal de las aportaciones es un tipo penal. O sea, son cosas que realmente el desconocimiento no los exime de la responsabilidad que van a tener, ¿no? Entonces sí es muy importante que se capaciten, que tengan un asesoramiento legal para que puedan prevenir todas estas denuncias en diferentes escenarios que se puedan presentar. ¿Y alguna experiencia, doctora, que usted haya tenido con alguna empresa que haya por algún tipo de irregularidad hablando de estos temas y usted pues le dio esa prevención adecuada en un momento oportuno? Bueno, nosotros lo que realizamos realmente es hacer capacitaciones para poder prevenir eventos futuros. Esto es lo que nosotros implementamos dentro de una compañía como tal. Realmente yo como abogada, siempre que voy a tener un nuevo cliente, lo que realizo es como un tipo de auditoría legal para ver cuál es el estado en el cual se encuentra la compañía, de pronto verificar qué tipo de denuncias tiene, por qué se han realizado esas denuncias, ver cuál es el mínimo común que ellos tienen realmente con respecto, en general, denuncias de estafa, porque estas son las que más suelen poner cuando estamos hablando de derecho penal económico. Entonces, revisar por qué se origina y buscar cuál es la causa realmente, y con esto tener un asesoramiento adecuado con el representante legal, no solamente con el representante legal, sino más bien con todo el equipo, para ver qué podemos hacer y cómo podemos mitigar esos daños que puedan causar a la compañía, porque a la final, más allá del tema legal que puedan afectar, también va a afectar el prestigio de la compañía. También tratamos de proteger la marca de la compañía a través del uso de una prevención legal adecuada como tal. Claro, y de hecho, al nosotros capacitar a los trabajadores, a los empleadores y decirles cuáles son sus derechos para que no incurra, para que los delitos económicos no toquen a su puerta, no solamente los estamos evitando, sino para que puedan ellos, como usted dice, ¿no?, darle un conocimiento a futuro, sino que cuando ellos, los trabajadores también sean empleadores, puedan tener ellos también esa voluntad de ya estar capacitados y de continuar dando estas mejorías ya ellos como empleadores también a sus trabajadores. Ya para ir cerrando, doctora, si a usted le tocaría volver a empezar, ¿tendría aún la iniciativa de ejercer derecho penal en temas de materia económica? Sí, realmente, como lo dije al inicio de mi entrevista, siempre me ha encantado el derecho y siempre me ha encantado el derecho penal, pero me gusta más el derecho penal corporativo, no tanto así en otros tipos de delitos, pero realmente sí, creo que me gustaría mucho más. Es más, me considero una abogada joven, todavía tengo un camino y una gran trayectoria por recorrer, y realmente lo que espero hacer y lo que ya estoy realizando es enfocarme un poco más, tener más aprendizaje, porque siempre es bueno tener retroalimentación, y más aún cuando estudiamos derecho, que el derecho es constante, como siempre nos dicen, que parece un cliché, pero el derecho realmente es constante, y esa frase que siempre me decían en la universidad lo comprobé al momento de que pude comenzar a ejercer la carrera como tal.
Claro, no es que es un hecho, o sea, nosotros como abogados siempre tenemos que estar en constante cambio, en constante reforma, siempre estar actualizado con sentencias de la corte o con criterios vinculantes y todo ese tipo de cosas. Ya que estamos hablando todo este tema de las empresas y tal, ¿qué herramientas usted le recomienda a los empresarios que deben implementar dependiendo de su giro de negocio para que los delitos en materia económica no toquen sus puertas? Bueno, dentro de las herramientas, más allá de poder tener un departamento legal que le pueda asesorar correctamente con respecto de cada una de las acciones que la compañía tiene que realizar, es el tema de poder elaborar contratos claros. Esto es importantísimo cuando nosotros estamos presentando un giro de negocio. ¿Por qué? Porque dentro de un contrato tenemos que establecer cuáles son las obligaciones, no solamente para la persona que va a contratar el servicio, sino también para nosotros como proveedores. Entonces esto es importantísimo porque de esta manera podemos establecer cuáles son también las responsabilidades y las cláusulas que nosotros creemos que sean necesarias agregar a un contrato, porque es importante que los contratos cumplan con ciertas cláusulas que en el futuro nos pueden prevenir. Por ejemplo, un claro ejemplo es una cláusula de mediación, que en la actualidad la están utilizando mucho en el tema contractual y en el tema corporativo, que es que realmente fijan, más allá de poder tener una controversia en el futuro ante un juez, lo que preferimos hacer es utilizar la ley de arbitraje y mediación como alternativa de solución de conflictos, que lo cual resulta muy útil realmente, porque de esta forma podemos evitarnos años en un litigio, sino que más bien ahorramos y economizamos tiempo. Esto es realmente muy importante y es una recomendación que yo daría usualmente a una compañía, indistintamente al giro del negocio, es revisar cada una de las cláusulas dentro del contrato. Adicional, propondría realizar capacitaciones, por lo menos de manera mensualizada, capacitaciones para cada uno de su personal con respecto de cuáles son las políticas que tiene que cumplir la compañía, cuáles son los reglamentos internos que deben de hacer, porque parece mentira, pero esto es importantísimo, porque de esta manera en una compañía, a través de un cumplimiento óptimo del reglamento interno, podemos evitar temas penales a futuro. ¿Por qué? Porque de pronto podríamos tener algún tipo de malversación de fondos, podríamos tener el uso indebido de los fondos de la compañía en las cuales el representante general no está tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque un representante general por lo general realiza son delegar responsabilidades. Entonces, delegando estas responsabilidades, ¿cómo es que nosotros podemos revisar cada uno de los departamentos? Entonces, aquí es cuando yo digo realizar capacitaciones para que el personal pueda cumplir con el reglamento interno y este reglamento interno tenga arraigado consigo una ética laboral que no permita que nosotros podamos usar o realizar acciones que puedan perjudicar a la compañía, porque me ha ocurrido a mí en algunos casos que lastimosamente muchos asesores han realizado malas acciones y han redirigido fondos de la compañía y esto ha afectado a la compañía. Eso es una realidad que suele ocurrir. Entonces, por esto es importantísimo poder tener reglamentos internos claros que los asesores, los colaboradores puedan cumplir dentro de la compañía. Más allá de eso, también recomendaría realizar auditorías netamente como inspecciones aleatorias, así como las inspecciones aleatorias que hace el Ministerio de Trabajo, las hacemos en la compañía, que un día que nadie lo sepa, un día que digamos, bueno, el día de hoy vamos a revisar cómo está realizando el trabajo y de esta manera podamos ver si tenemos algún tipo de empleado o colaborador que no está realizando su trabajo adecuadamente, que puede ser perjudicial para la compañía o que está realizando acciones que no van acorde al giro del negocio. Entonces, de esta manera podemos mitigar y prevenir también errores en el futuro, y realmente esto creo yo que serían los pasos claves que yo daría, más allá de que en realidad lo que siempre recomendamos nosotros como abogados es poder tener un departamento legal que puede revisar cada una de las acciones que se realizan dentro de la compañía. Esto realmente es importantísimo y es lo principal. Más allá de que porque esté perenne, es el tema de que pueda tener un asesor externo, un abogado externo que digas, bueno, se me presentó este problema, y el abogado te diga cómo te puede ayudar en tu problema y cómo te va a resolver ese problema. Así es, doctora. ¿Y alguna recomendación para particulares que
usted quiera proporcionar. Bueno, para particulares realmente, vuelvo y digo la palabra que yo siempre digo, esto es cliché, pero es lo que todos los abogados van a recomendar, que como particulares, por favor, lean el contenido de cada uno de los contratos que firman, más allá de contratos, documentos, porque me ha pasado que en muchos casos tengo usuarios que vienen con el problema de que es que yo firmé un acta transaccional, pero yo no la leí. Por favor, leamos cada uno de los documentos que estamos firmando. Parece mentira, pero a veces en las letras pequeñas existen palabras que no es de fácil entendimiento para el usuario y que es necesario que un abogado las revise para ver que no va a perjudicar en el futuro al cliente como tal. Así, doctora. Bueno, ahora sí, para terminar, yo estoy muy agradecido por su presencia, por haber aceptado nuestra invitación. Créanme que para mí es gratificante y un honor tenerla aquí en nuestro espacio. Si usted igual gusta dar algunas palabras finales, adelante, y ya con eso terminaríamos. Una vez más, muchas gracias, abogado Félix, por haberme invitado a este espacio, por poder compartir con ustedes un poco de lo que tengo conocimiento y realmente pues poderlos invitar a cada uno de ustedes como empresarios, como usuarios, como personas naturales o jurídicas, indistintamente, a poder revisar un poquito más los documentos que firman, a poder conocer un poquito más como empresarios qué tipo de delitos pueden cometer en caso de que cumplan con ciertas actividades o que sus actividades no vayan acorde al giro del negocio, y que realmente lo que se busca con esto es poder prevenir y mitigar daños como tal. Realmente el trabajo de un abogado es excelente en una compañía cuando nosotros podemos prevenir daños a futuro para la compañía. Entonces realmente esta es mi invitación como tal. Esta ha sido la doctora Ana Belén Corravera, quien nos ha compartido su experiencia en temas de delitos económicos. Esperamos haber abordado algunos temas en específico. Igual si tienen alguna duda, incertidumbre, nos las pueden dejar en la caja de los comentarios. Nosotros con gusto vamos a atender cada una de las preguntas que ustedes nos hayan formulado. Nos vemos en un próximo episodio y esto es Primum Lex.